Philadelphia Kids. Nos da mucho gusto que puedas estar con nosotros en una serie que estamos estrenando, una nueva historia, que esta historia es verídica, es decir, que es verdad, realmente pasó. Y no solamente vamos a estar hablando un poco acerca de la palabra de Dios, sino que también vamos a estar hablando de una historia de alguien. Tú te vas a dar cuenta un poquito después de quién vamos a estar hablando, si de un niño o de una niña, que esta historia pasó. Y tal vez no está escrita en la palabra de Dios, pero sí ellos se ayudaron y les sirvió el poder tener la Biblia en sus manos para saber lo que ellos debían hacer en un momento de sus vidas. La palabra de Dios, que es la Biblia, que la tenemos por aquí, ella nos va a ayudar en cualquier momento de nuestra vida. Y así como hemos aprendido muchas historias en la Biblia, también hay historias que pasaron que no necesariamente están en la Biblia, pero que son verdad y que a estos niños o niñas les ayudó en un momento de sus vidas el leer o el saber, el conocer la palabra de Dios. Y es por eso que también estas historias las contamos o se las decimos a ustedes, para que ustedes también sepan y aprendan más acerca de Dios, que Él puede también estar en nuestras vidas el día de hoy. Y esta historia, esta nueva serie que vamos a estar viendo, se llama Un puente para los navajos. Qué historia tan interesante y qué nombre tan raro también. Vamos a ir descubriendo qué es lo que significa esto, qué puente significa, qué son los navajos. Todo esto lo vamos a estar descubriendo juntos. Pero antes de eso, vamos a viajar ahora a un lugar que se llama Iowa, en los Estados Unidos. Así que acompáñenme, ¿están listos? Vamos a viajar. Y ya llegamos a Iowa, en los Estados Unidos. Exactamente, estamos en León, que este es el estado, y estamos en Iowa, que es exactamente en donde estaba la granja de los Garber. Ellos eran una familia que estaba muy emocionado porque en ese día iba a llegar un miembro más a su familia, iba a nacer un bebé, y ellos estaban muy emocionados porque sabían que iba a nacer en cualquier momento. Ya tenían todo preparado, seguramente tenían allí una ropita, algún juguetito, alguna sonaja para poder tener a ese bebé que tanto estaban esperando. No sabían si era niño o si era niña. ¿Tú qué piensas que será? Pero ellos estaban muy contentos, seguramente ya tenían una sabanita para poder envolver al bebé o a la bebé. Ellos estaban ya muy contentos, y de repente, cuando menos se lo esperaban, la mamá dio un pujido más y salió Alice. Alice era una niña hermosa, y cuando el doctor tomó a esa bebé, la tomó y le dijo: ¡ay! Ella es una bebé muy bonita, muy fuerte y saludable. ¡Muchas felicidades! Y cuando les estaba entregando al bebé, de repente dijo: ¡ay, esperen! ¡Viene otro bebé! Eran dos bebés. ¿Qué será? ¿Niño o niña? La primera había sido niña y ahora estaba saliendo otro bebé, pero ellos no lo sabían. Cuando de repente empezó y llegó ese otro bebé, también había sido una niña. Pero sabes, con esta niña no hubo ningún cumplido. Nadie le dijo que era bonita. Ahora Alice tenía una gemela, pero esta gemela no era muy bonita. Y en vez de un cumplido, en vez de que el doctor dijera algo bonito de ella, el doctor la tomó y le dijo: ¡ay! Ella no va a vivir. Esta bebé, que le pusieron por nombre Angie, no se le formó bien su cara. Ella tenía un poco de problemas, y tal vez el médico tenía razón. Tal vez ella no iba a lograr vivir. Pero a pesar de lo que todo el mundo había pensado e incluso el médico había dicho, Angie logró vivir. Ella, a pesar de su deformidad en la cara, ella logró vivir, creció fuerte, ella jugaba, y también a ella le encantaba jugar al aire libre. Angie y su hermana crecieron juntas, eran gemelitas, y ellas seguramente se acompañaban a todos lados. Y ella
le encantaba alimentar a los pollos de la granja, seguía a su hermano. Alice era una niña feliz. Ella creció, acarreaba la leña y la incluían en lo que más podían hacer. Y George, que era su hermano mayor, era muy paciente con Alice. Y él la esperaba y le decía, Alice, ven, y la incluía tal vez en hacer alguna quehacer de por allí de la casa. Ellos eran muy contentos, eran una familia feliz. Los Garber les encantaba cantar los himnos. El señor Garber era el predicador de la iglesia y a él le encantaba tener un tiempo de alabanza con música, donde seguramente tú ya has escuchado que hemos cantado y hemos alabado a Dios. Seguramente cantaban algún canto como este. Vamos a ver. Qué bonito es cantar y alabar a Dios. La familia Garber, después de un día muy pesado en la granja, seguramente tenían que trabajar todo el día, pero después de ese día tan pesado, a ellos les gustaba mucho el poder alabar y cantarle a Dios. Y a ellos les gustaba sacar su himnario, es decir, donde tenían allí todos sus cantos. No había antes internet en donde poder escuchar las alabanzas, había antes que cantarlas. Y lo que el papá Garber hacía es que él tomaba una flauta metálica irlandesa, que era de donde él había aprendido a tocar esa flauta, o tal vez tocaba un violín o tocaba una guitarra, y con ello podían alabar a Dios. Mientras la madre trabajaba en otro momento del día, las gemelas les encantaba cantar y ellas estaban juntas y ellas cantaban todo el repertorio de los cantitos que se sabían, mientras la mamá estaba de lejos viéndolas. La mamá estaba haciendo sus quehaceres, estaba trabajando en la casa, pero como ellas eran pequeñas, aún ellas jugaban. En la casa de los Garber también oraban mucho. Ellos le pedían a Dios que siempre estuviera con ellos, les pedía ayuda para el trabajo, que les diera fuerzas. Dios también le decían a Dios, Dios, ayúdanos también para poder tener comida. En fin, a ellos les gustaba mucho. Y las gemelas, antes de dormir, ellas se arrodillaban junto de su cama y también oraban a Dios. Estas cosas, la familia, tanto el papá como la mamá, también su hermano mayor George, todos hacían oración a Dios. Y siempre ellos le daban gracias a Dios por un día más de vida. Las gemelas, y en específico Angie, crecieron ambas, pero Angie también creció descubriendo que Dios se interesaba por ella. No solamente era un Dios que había escuchado, sino que era Dios que se preocupaba por Angie.
que le preocupaba lo que Angie hacía. Dios también sabía cuando le dolía algo en su corazón, cuando le habían lastimado sus sentimientos. También Dios sabía lo que a Angie le costaba o lo mucho que a Angie le costaba el ser obediente. Pero también ella se dio cuenta y ella comenzó a hablar con Dios, se dio cuenta de que Dios podía ser su amigo, de que Dios podía estar cerca de ella, y ella comenzó a hablar con Dios y le empezó a compartir todos sus pensamientos y todas las heridas de su corazón. ¿Recuerdas que ella no estaba muy bonita de la cara? Tenía una deformidad, es decir, que no era normal. No era como vemos a las demás personas. Ella no se había podido lograr formar muy bien de su cara. Y esto seguramente cuando alguien la veía tal vez le llamaba fea o la lastimaban. Y esto seguramente lastimaba su corazón. Pero Angie se dio cuenta de lo mucho que Dios la amaba a pesar de cómo era ella. Eso a Dios no le importaba. Y Angie oró y dijo esta oración: Dios mío, yo sé que enviaste a tu Hijo Jesús a nacer como un pequeño bebé. Creció sin hacer las cosas malas que yo hago. Creo que Jesús murió en la cruz para tomar el castigo por mi pecado. Esto fue lo que Angie oró. ¿Y sabes por qué lo oró? Porque ella lo encontró en un versículo de la Biblia que vamos a poder leer tú y yo juntos. Si tienes tu Biblia, acompáñame a leerlo. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Este versículo nos dice que Dios nos enseña que Él nos ama. A pesar de que nosotros hacemos cosas que a Él no le agradan, cosas como que pensamos, decimos y hacemos que a Él no le agrada, que rompe sus leyes, Él a pesar de esto mandó a su Hijo Jesús para que pudiera morir por nosotros. Es decir, para que nosotros no tuviéramos que pagar ese castigo, que ese castigo era la muerte. Pero Jesús murió, Cristo murió por ti y por mí, para que nosotros no tuviéramos que morir. Y Angie todo esto lo había aprendido en la escuela dominical. Todos los domingos y cada vez que iba a la iglesia, sus papás se lo decían. Ella lo sabía, ella lo había aprendido, pero ella nunca se había puesto a pensar en que todo eso Dios lo había hecho por ella. Dios había hecho todo esto por Angie. Angie no podía ganar el amor de Dios, no podía ganar el perdón de Dios, sino simplemente Dios se lo había dado. Dios la había amado y Dios le había dado ese amor, así como también te lo da a ti. Dios hizo un camino para que ella escapara del castigo por el pecado. Y no solamente ella, sino también tú. Y ella también supo que Jesús murió y resucitó. Ella lo sabía, pero ella en ese momento entendió que lo había hecho por ella para que sus pecados pudieran ser perdonados. Y también entendió en ese mismo día que Dios estaba listo para cambiar a Angie, para hacerla más de lo que ella pensaba. Necesitaba un cambio en el interior. No cambiar su cara, no cambiar su físico, sino que ella necesitaba cambiar en su interior. Y esa noche Angie oró y dijo lo siguiente: Querido Señor Jesús, gracias por morir por mis pecados. Por favor, entra en mi corazón y sé mi Salvador. Esto fue lo que Angie dijo. Con esa oración, Jesús llegó y Él vivió en su corazón. Al igual que Angie, es posible que tú sepas que Jesús murió en la cruz. Tú tal vez sabes que Él lo hizo para poder salvar a las personas, pero ¿sabías que Él lo hizo por ti? ¿Sabías que tú hoy puedes decirle a Dios que te salve a ti también? Él lo hizo por ti. Y esto lo encontramos en Romanos 10:13. Acompáñame a leerlo. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Quiere decir que todas las personas que le pidan a Dios, invocar es pedirle, es suplicarle, es decirle: Señor,
yo creo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Dice la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que si tú lo invocas, tú vas a ser salvo. Es decir, que ya no más vas a estar separado de Dios, sino que vas a poder estar cerca de Él. Tú puedes hacer esto. Allí donde estás, tú puedes decirle y pedirle esto al Señor. Angie lo entendió y ella hizo esta oración, pero después de que ella hizo la oración, ella decidió que iba a ser importante que ella leyera y descubriera más acerca de lo que Dios quería que ella hiciera. Angie leyó la Biblia para averiguar qué era lo que Dios le decía aquí en la palabra de Dios. A ella siempre le gustó leer, lo encontraba muy divertido, le gustaba mucho leer. A ella le encantaba en particular un libro que este libro también existe, se llama El último mohicano. Este libro lo escribió Jen Ferrimore. Es un libro que habla sobre las tribus nativoamericanas de los Estados Unidos. ¿Recuerdas que ella vivía en los Estados Unidos? Que viajamos para acá, estamos aquí en los Estados Unidos. Y a ella le encantaba este libro porque aunque no era verdad este libro, es decir, es un cuento, es ficticio, pero a ella le encantaba descubrir acerca de estas personas tan interesantes que eran de las tribus nativoamericanas. Y Angie llenaba su mente con buenas historias para que ella no pensara que no encajaba en su escuela, no encajaba con sus amigos por cómo ella era físicamente. Y pasó mucho tiempo, ella seguía descubriendo más acerca del verdadero libro de Dios, seguía descubriendo de lo que Dios quería que ella hiciera. Y cuando ella estaba en la secundaria, llegó su papá y le dijo tanto a George como a su hermana y obviamente a Angie, les dijo que iban a ir a un rodeo. Ay, Alice, Angie, George estaban muy contentos de que iban a ir por fin a un rodeo. Y Angie le dijo a su papá, ay sí papá, es todo lo que yo he querido en la vida, no puedo creer que vamos a ir, yo siempre he querido ir. Ella estaba muy emocionada. Y cuando llegaron, vieron a los vaqueros montados en sus caballos, haciendo piruetas con sus cables, haciendo lazos y muchos trucos, lazando novillos, es decir, atrapando a los novillos cuando ellos iban corriendo. Ella estaba muy emocionada. Tanto que cuando regresaron a la casa, Angie tomó un lazo y ella hizo su propio lazo. Allí con una cuerda, con un mecate, ella hizo su lazo y ella se puso a practicar. Pero de repente practicó hasta que de repente escucharon, papá, George, alguien por favor ayúdenme, vénganme a ayudar. Y de repente el papá salió corriendo y dijo, ¿qué le pasó a esta niña? Ahora, ¿qué le sucedió a esta niña? Y cuando llegaron, ella estaba en el piso forcejeándose toda, lastimándose también tal vez un poco, con un pobre ahí todo asustado y tembloroso cerdo que había caído en su lazo. Ella lo había amarrado, pero también se había medio amarrado a ella. Esto fue una historia muy divertida que pasó, que ella experimentó. Pero no todos sus años en la secundaria fueron muy bonitos, así como en esta ocasión o en esta historia tan chistosa que le pasó. También tuvo unos años un poco difíciles. Ella enfrentó unos de los años más difíciles de su vida en este tiempo. Ella fue sometida a una cirugía, es decir, sus padres fueron al hospital, la llevaron al hospital para una cirugía para poder corregir un poco la deformidad de su cara, pero en vez de ayudarle, esta cirugía la dejó sorda de un oído, es decir, que ella no pudo oír de un oído más, nunca en su vida. Y ella, al verse al espejo ahora con un problema más que no tenía antes, que era el no poder escuchar, ella, mientras se vio al espejo, dijo, nadie es tan fea como yo. Y ella comenzó a llorar. Y ella lloraba y lloraba porque ella decía que nadie era tan fea como ella. Pero en cuanto más leía la Biblia, Dios cambió sus pensamientos. Los pensamientos que ella tenía sobre ella misma no eran buenos pensamientos.
Pero Dios cambió sus pensamientos. Cada vez que ella leía la palabra de Dios, se dio cuenta de que Dios sabía todo de ella. Incluso sabía el número de cabellos que Angie tenía en su cabeza. Y ella se dio cuenta de que Angie era muy valiosa para Dios. Así como tal vez fue descubriendo todo este tipo de cosas, ella también oraba. Y en ese asombro de que Dios podía quererla, ella oró y dijo lo siguiente: Dios, tú me hiciste como soy y me amas así como soy. Soy tu hija y nunca nadie va a cambiar eso. Eso fue lo que ella oró. Y ella se acordó de que Dios veía su interior. Muchas personas solamente veían su exterior, pero Dios, el verdadero Dios, veía su interior, veía lo que ella tenía por dentro, y se dio cuenta de que todos son especiales para Dios. No importa cómo se vean, no importa cómo sean, no importa si sean altos, sean bajitos, sean gorditos, sean flaquitos, sean claros de piel o sean de piel oscura, como sea, Dios les ama, no importa cómo sean ni cómo se vistan. Dios siempre va a amarnos a todas las personas. Él te ama a ti. Comenzó a ver a los demás, a cada una de las personas, como una joya muy valiosa que necesitan saber del amor de Dios. En lugar de pensar en sí misma, ella empezó a pensar en las necesidades de los demás. Pero ¿sabes? Pasó algo. Algo terrible pasó. Si quieres saber qué fue lo que pasó con Angie, no te pierdas dentro de 8 días nuestro segundo episodio de esta serie que se llama Un puente para los navajos. No te la puedes perder. Te vamos a estar esperando aquí dentro de 8 días. No te la pierdas. Te esperamos. Adiós.